Es un gusto para mí compartir con ustedes el primer Congreso Internacional en Fortalecimiento de Competencias, Pluralismo, Epistemología en la Investigación e Innovación Educativa entre los países de Perú, Bolivia y Nicaragua. En este caso estaré compartiendo con ustedes la conferencia titulada Referencias y citas bibliográficas, tomando como referencia lo que son las normas APA en su séptima edición. Mi nombre es Clifford Herrera Castrillo. Soy docente de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, en su Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí, FAREN Estelí. También soy docente del Ministerio de Educación de Nicaragua, MINET. Imparto las asignaturas de Matemática, Física e Investigación. Muy bien, ¿por qué hacemos uso de las normas APA 7? Las normas APA 7 nos permiten evitar algo que se llama plagio. El plagio es como que yo robe la idea de otra persona y no le dé los méritos que esa otra persona tiene o se merece. Es decir, en ocasiones un investigador está redactando su artículo, cree que está haciendo la cita correspondiente con sus respectivas referencias, pero se topa con que lo está haciendo de forma incorrecta. Y ese trabajo o artículo de revisión, al pasar por los diferentes programas que se encargan de detectar el plagio, sale un poco mal. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que no se aplican correctamente las normas APA, en este caso APA 7, las cuales de una u otra manera me permiten que mis documentos o que en este caso mi artículo científico tenga una mayor relevancia y tenga correctamente atribuido lo que se merece cada autor. Bueno, para iniciar vamos a conocer un poco de las principales actualizaciones que ha tenido en este caso lo que son las normas APA 7. Dentro de sus principales cambios tenemos los tipos de fuente. Antes solo se podía utilizar la fuente Arial o Tiny Roman. El día de hoy tenemos en total 6 fuentes con sus respectivos tamaños, que son fuentes con serifa y sin serifa. Estas fuentes tienen un tamaño el cual se utiliza en todo el documento, ya sea en sus títulos, subtítulos o demás. También tenemos el espacio, que en este caso el interlineado tiene que ser doble de 2 puntos. El texto alineado a la izquierda sin justificar. En esta parte de sin justificar me gustaría enmarcar que en ocasiones la revista o la institución a la cual se está redactando el artículo, informe o documento pide que sea justificado. Entonces esto se respeta. Entonces podríamos decir que esta parte va en dependencia o depende meramente de la revista o depende de la institución en la cual esté. También no se permiten los espacios entre los párrafos. Tiene que haber un margen de 2.54 o 2,54 centímetros en toda la hoja, una sangría de 5 espacios o lo que vendría a ser su equivalente de 1,27 centímetros. También en la primera la cual debe ir en la primera línea de cada párrafo. Las tablas no tienen líneas separadas en las celdas, que es muy importante. Y acá tenemos un listado con todas las abreviaturas que se pueden trabajar. Algo muy importante en página. Cuando se trate de una página, colocamos una P punto y cuando son varias páginas, doble P punto. También se puede utilizar la abreviatura cuando tengo sin autor, traducción, editor o editores, edición revisada, edición, capítulo, entre otros. También tenemos lo que es la parte del formato del documento, que tiene que ser de 2,54 cada uno de los márgenes. Y lógicamente la sangría, que tiene que ser de 5 espacios o su equivalente. 5 espacios o su equivalente. Luego tenemos lo que son las referencias. En este caso, las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas. Recordemos que cuando estamos haciendo un artículo se están tomando diferentes fuentes. Con la información completa
son necesarios para la atribución correcta de los créditos de autoría y la localización y confirmación de la información, en caso de que el lector quiera acudir a fuentes que sustentaron sus trabajos. En ocasiones ocurre que el lector está en un artículo y se topó que se citó alguna definición o algún concepto referente a lo que es educación y al lector le interesó esa definición y quiere profundizar quizás un poco más en esa temática, entonces él necesita la fuente de dónde vino esa información, quién es su autor, año y demás. Entonces las referencias, como podemos ver, es un listado el cual tiene su título centrado y en negrita, vienen en orden alfabético, posee sangría francesa, mientras que en el resto del texto se utiliza sangría de primera línea y el interlineado debe de ser doble. Algo muy importante es saber diferenciar entre una referencia y lo que es la bibliografía, que en ocasiones se confunde o se cree que son iguales. En este caso, la referencia son los trabajos citados textualmente, mientras que la bibliografía son trabajos citados textualmente y también trabajos que llevaron a la fundamentación. En ocasiones se lee un artículo, se lee una revista que quizás no se citó, pero sirvió de idea, ayudó a crear algo, ayudó a crear la propuesta. Entonces es en la bibliografía donde se toman en cuenta esos artículos que no están citados, pero sí fueron de ayuda en el proceso. Luego tenemos los que son los elementos de una referencia. Tenemos que tomar en cuenta diferentes datos para poder hacer una referencia. En este caso tenemos el autor, quien es el que responde de la obra. Tenemos la fecha, cuándo se publicó. Tenemos el título, cómo se llama la obra. Y tenemos la fuente, donde se puede localizar. Generalmente se trabaja hoy en día con sitios web. Se trabaja también con lo que es enlaces, en donde con esos enlaces se puede localizar la información directamente, se puede saber de dónde vino tal libro, tal revista, tal artículo. Incluso también está en la parte física donde se encontró un libro y demás. Un ejemplo sencillo que tenemos acá, tenemos el autor, la fecha, el título y la fuente. En este caso es una editorial al tratarse de un libro que se llama El diseño de la investigación cualitativa. Luego tenemos variación de acuerdo al número de autores. Dependiendo del número de autores se puede hacer la referencia como tal. Tenemos por ejemplo que si hay un autor se incluye el apellido del autor seguido de la inicial del nombre. Apellido, coma, inicial. En este caso tenemos López Gómez, V. Cuando son de 2 a 20 autores, algo muy importante. Cuando yo tengo más de 20 autores, se mencionan todos los apellidos e iniciales de los nombres. El último elemento se une con la letra I en español y con este símbolo en inglés. Algo muy importante. Cuando estamos redactando nuestro artículo, lo estamos redactando en español. Por ejemplo, si es en Perú, Bolivia, Nicaragua, entonces trabajamos con el I, no con la unión en inglés, ya que esto depende bastante de lo que es el idioma. Entonces puedo tener González J, González A y Ramos F. Esto es cuando tengo de 2 a 20 autores. Pero ¿qué pasa cuando tenemos más de 20 autores? Se incluyen los primeros 19 autores y se omiten los siguientes con el uso de 3 puntos. Es decir, en ocasiones hay libros, por ejemplo en Nicaragua, lo que tiene que ver con los libros de educación, tienen alrededor de 22, 23 autores. Entonces se toman los primeros 19 apellidos con su respectiva primera letra del nombre y después se colocan puntos suspensivos. Sin autor se inicia con el título de la obra, es decir, cuando no hay un autor se inicia con cómo se llame la obra como tal. Las normas APA resultan muy importantes, ya que conociendo estas reglas puedo yo realizar trabajos eficientes, eficaces, trabajos que permitan referenciarse correctamente, citarse correctamente y que sean de utilidad, ya que estos trabajos van a ser leídos por muchas otras personas, las cuales van a necesitar ayuda, van a necesitar darle continuidad a ese tema o ese artículo que se quiere realizar.
También tengo que tener en cuenta a quién va dirigido y qué tipo de artículo estoy trabajando. Si es un artículo de reflexión, si es un artículo científico, si es un artículo de revisión. Y con base a ello voy recolectando la información necesaria que me será de utilidad. También tenemos Google Académico, el cual es una herramienta que me permite conocer cómo van a quedar mis referencias. Por ejemplo, si yo me conecto a Google Académico y comienzo a buscar, en este caso, por autor, Clifford Herrera Castrillo, de Nicaragua, me dice que tiene una verificación y tiene acá un ensayo que dice aprendizaje en las asignaturas de electricidad y termodinámica y física estadística en tiempos de pandemia. Si yo quiero saber cómo me va a quedar esto, simplemente le doy clic acá y me dice que en APA va a quedar Castrillo CJH 2021, aprendizaje en las asignaturas de termodinámica y física estadística en tiempos de pandemia. Me da el número de la revista, los números de páginas, la edición y demás. Igual si yo tomo otro, por ejemplo, validación de estrategias metodológicas, doy acá en la, podríamos decir, dobles comillas, y me aparece como quedaría la cita correspondiente. Perdón, digo la referencia correspondiente. Recordemos que las referencias y las citas son totalmente diferentes. La cita es lo que yo voy a colocar en el texto y la referencia es lo que va casi al final de mi trabajo, que va enlistado por orden alfabético. También tenemos acá estrategias didácticas para facilitar el análisis y comprensión de contenido de leyes de Kepler, y le podemos dar acá y automáticamente me dice en qué orden van los apellidos, el año, el título del ensayo artículo, el nombre de la revista, la enseñanza de la física, el número de páginas que es de la 199 a la 200. Y esa es una forma fácil o sencilla que yo tengo de saber cómo me debe de quedar la referencia de un artículo científico, de un libro o demás desde Google Académico. También este Google Académico es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene o porque posee revistas, artículos que son de interés y que son de una fuente confiable. Es decir, no son fuentes como las que están en la web, que las puede subir cualquier persona, como Wikipedia, que cualquier persona puede redactar o escribir. Lo que pasa en Google Académico es que tiene esa fortaleza. También tenemos acá que si estoy trabajando, por decir algo, con un documento, en este caso es un artículo, tengo que buscar su volumen, el nombre de la revista, el número, año, rango de páginas, título del artículo, autor del artículo. Esta es la información que debo de buscar en un artículo científico en caso de tenerlo en físico o en una revista. También tenemos en un libro, cuando yo esté trabajando con libros, debo buscar su título, su editorial, su año, que son como los elementos básicos. También en un periódico, cómo se llama, la fecha, el título del artículo, el autor del artículo y demás. También tenemos la forma básica para citar libros. Los libros de publicaciones extensas que cuentan con respaldo en una casa editorial son integrados apellido, año, título en cursiva, edición y editorial. Acá tenemos, por ejemplo, Ramírez Osorio, LS y López Gil, KS en el 2018, orientar la escritura a través del currículo. En la universidad, sello editorial Javeriano. Aquí tenemos el editorial, el título, el año y la sangría. Es decir, son los elementos que tenemos que tener en cuenta y debemos de conocer para poder hacer una referencia. También cuando está con un autor, los elementos que se pueden incluir. También cuando tenemos un libro con editor, cómo se incluye el editor o la edición. También cuando tenemos un libro de una versión electrónica, cómo incluir el enlace o un link donde se puede encontrar. También tenemos la parte del libro con traducción. Si fue un libro que estaba en inglés y se le hizo su respectiva traducción en español, tiene su forma. Es decir, esto es muy amplio. Lamentablemente el tiempo acá es corto, ya que esta es una conferencia, no es una capacitación como tal de norma APA. Simplemente estamos viendo insumos que nos pueden servir cuando estemos trabajando en nuestro artículo científico.
Tengan en cuenta que cuando estén con su artículo tener mucho cuidado, como mencioné anteriormente, utilizar lo que son las normativas, utilizar Google Académico y tener a la par las normativas APA, ya que estas son de mucha utilidad. También tener cuidado que una fuente sea confiable, no copiar y pegar todo lo que esté en internet, sino que estar seguro que es una revista de nombre, una revista que tiene respaldo y demás. Luego tenemos las citas. Las citas sí ya algo que utilizamos más. ¿Por qué? Porque esto va en el texto. Cuando yo estoy redactando mi artículo científico, los métodos, el desarrollo, estoy redactando conclusiones. Bueno, en el caso de las conclusiones tienen que ser mías propias porque no puedo concluir de otra persona, al menos que se trate de un artículo de revisión en donde estoy comparando quizás lo que concluyeron 2 o 3 artículos más. Tenemos que hay dos formas de realizar una cita, dependiendo de lo que se quiere enfatizar con ella. Por un lado tenemos la cita narrativa, en la que se destaca el pensamiento o la posición del autor. Y tenemos la cita parentética o entre paréntesis, que hace referencia a una idea de lo que el autor tiene en un papel secundario. ¿Qué significa? Hay que saber identificar. Cuando yo hablo de una cita narrativa es que estoy centrando la idea del autor. Si es una ley, si es un postulado, yo estoy centrando esa ley y estoy citando a ese autor. Pero si yo simplemente estoy tomando una idea de un autor, pero lo principal que estoy redactando es mío, no de ese autor, entonces ahí es donde utilizamos una cita entre paréntesis o parentética. Tenemos acá que la cita narrativa, el autor se incluye en la redacción del párrafo, la fecha se pone entre paréntesis, hace énfasis en el autor, implica el uso de frases de citación. Cuando hablamos de frases de citación es cuando se dice de acuerdo a Herrera 2021, de acuerdo a González 2010, etc. Un ejemplo que tenemos acá es Quintero 2020 plantea que, mientras que la cita parentética o entre paréntesis se menciona la idea y los datos del autor y la fecha aparece entre paréntesis. Enfatiza, hace énfasis en el texto. No implica el uso de frases de citación, es decir, no se pone de acuerdo o según tal persona o plantea o nos dice que. Simplemente se coloca, por decir algo, Quintero 2020, nada más. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo tanto énfasis a eso que está diciendo el autor. Eso que dice el autor en una cita parentética pasa a ser algo secundario y no primario. También tenemos los tipos de citas que pueden ser textual y de parafraseo. Y la textual puede ser corta o puede ser larga. O en ocasiones se puede decir de más de 40 palabras y menos de 40 palabras. Luego tenemos acá la cita textual. Se refiere a la extracción de fragmentos de una fuente externa. Se sugiere restringir su uso a situaciones particulares, por ejemplo, la inclusión de una definición exacta, datos numéricos que no se pueden aproximar, una idea memorable de algún autor o ideas precisas que luego se vayan a analizar o a contrarrestar. Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página a la que se toma la información. Muy bien, tenemos acá en este caso lo que es una cita textual. Una cita textual que podemos decir que es una cita con menos de 40 palabras, una cita corta. Y esta cita textual tiene menos de 40 palabras, se integra en el párrafo y se pone entre comillas sin cursiva y se escribe punto al finalizar. Acá tenemos un ejemplo. Una de las cuestiones más importantes y acá sigue el texto, después utiliza punto y seguido según Kaplan y Stapu 2019, luego coma, se coloca el paréntesis. Parece ser que cuando no se encuentran medios para tramitar el dolor social, las lesiones en la piel se convierten en una vía de escape. Hasta ahí llegó lo que él dijo. Cerré con comilla, abrí paréntesis y indiqué número de página.
Después del número de página, seguí con otro punto y seguido y se siguió otra idea. Eso sería una cita narrativa. Pero ¿qué pasa si yo necesito una cita parentética? En la cita parentética es casi igual. La única diferencia es que, como habíamos dicho, cuando es parentética, dentro de paréntesis, la idea del autor es secundaria. Entonces siempre se utilizan las comillas, pero al finalizar las comillas simplemente se colocan los autores, el año y la página, todo seguido. Mientras que en la textual, primero se utilizaba una frase de citación, que es según, se colocaban los autores y el año, y hasta de último el número de página. Esa es la diferencia más notable cuando estamos trabajando una cita parentética y una cita narrativa, en este caso con una cita corta de menos de 40 palabras. Pero ¿qué pasa con la cita larga de más de 40 palabras? Ocurre algo similar. Las citas tienen más de 40 palabras, se escriben aparte del texto. Recordemos, las que son menos de 40 palabras se escriben en el texto. Las demás no se escriben en el texto. Con sangría, en este caso ya acá nos especifica que la sangría es de primera línea de 1.27, no se utilizan comillas. Las comillas solo se utilizan cuando son menos de 40 palabras. Se conserva el tamaño de la letra, el interlineado y demás. Por ejemplo, la cita narrativa. Acá tenemos, por ejemplo, según tal y tal persona o el X autor, tal año. En este caso, como es una cita narrativa, utiliza o hace referencia a que se va a hacer mención de alguien. Y después tenemos acá la cita como tal. Si nos fijamos en la cita, utiliza sangría en todo el párrafo, no solo en la primera línea, sino en todo el párrafo tiene la sangría de 1.27 centímetros. Y al final del párrafo se incluye el número de página y después se inicia otro párrafo totalmente normal. Pero ¿qué pasa cuando la cita es parentética? En este caso sabemos que la idea del autor es secundaria, entonces se comienza normal el párrafo, se conservan algunas cosas iguales como por ejemplo la sangría y al final se incluye los autores, el año y el número de página todo seguido. Y eso sería mi cita. Luego tenemos el parafraseo. Algo muy importante, cuando hablamos de parafraseo, no se trata de cambiar las palabras del autor por sinónimos, sino que se trata de dar mi punto de vista, se trata de dar mi aporte. Cómo yo tomo una definición, un concepto, un axioma, algo de educación, y en mi artículo yo lo estoy aplicando, lo estoy realizando. Tenemos que el parafraseo se utiliza en las ideas del autor, pero en palabras propias del escritor, lo que implica una reelaboración de la información. Es decir, voy a volver a redactar de acuerdo a mis ideas como autor, a mis ideas como escritor, tomando como referencia lógicamente el autor que yo elegí para trabajar. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Tenemos un ejemplo. Tenemos nuestra cita, en este caso tenemos un parafraseo narrativo. Como es narrativo, tenemos que utilizar las frases que hagan referencia a que estamos mencionando a alguien. En este caso, plantean que tal cosa. Estos dos autores en el año 2019 y se puede incluir el número de página. En este caso, cuando hablamos de parafraseos, si por decir algo, el escritor tomó como referencia 4 o 5 páginas, en ocasiones no es necesario colocar el número de páginas, pero quizás el autor se basó en un párrafo de una página específica, ahí sí se hace necesario colocar ese número de página que sirva como una referencia. Y cuando es parentético, es decir, va en un segundo lugar la idea del autor, se comienza la cita y casi al final se colocan los autores y el año nada más. Y lógicamente se sabe que es una cita reelaborada donde se están tomando meramente las palabras del escritor.
Luego tenemos reglas según el número de autores. Existen un sinnúmero de reglas en la cita. Ya vimos cuando son más de 40, menos de 40. Entonces, ¿qué ocurre con las citas? Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con el número de autores. Si hay un autor en una cita narrativa, se ponemos 2 apellidos y el año. Si la cita es narrativa, si es parentética, todo dentro de paréntesis. Si hay 2 autores, solamente se toma el apellido paterno, es decir, el primer apellido que posean y dentro de paréntesis el año nada más. Y en la cita parentética, pues iría todo dentro de paréntesis. Cuando son 3 o más autores, se toma el primer apellido paterno del primer autor que aparezca en la obra. Después se utiliza et al, que significa y otros, punto 2016. Y en la cita parentética, igual, se pone el apellido, et al, punto, coma, el año y todo dentro de paréntesis. Cuando el autor es corporativo con abreviación, primera cita hay que definir la abreviación. Por ejemplo, Organización Mundial de la Salud, OMS 2015. La primera vez que yo voy a hacer mención a una cita con este autor corporativo, yo lo escribo completo y escribo OMS dentro de paréntesis con el año. Y ya después simplemente lo voy mencionando OMS dentro de paréntesis el año. Cuando se trata de una cita parentética, todo dentro de paréntesis, y la abreviatura se coloca dentro de corchetes, antes del año separado por coma. Y después se utiliza OMS, coma, el año, todo dentro de paréntesis. Cuando el autor es corporativo sin abreviatura, por ejemplo, Pontificia Universidad tal, entonces, ¿qué pasa? Se va a continuar colocando el nombre de esta universidad que no posee abreviatura hasta el final. En el caso de la cita narrativa, solo se pone dentro de paréntesis el año, y en el caso de la cita parentética, todo dentro de paréntesis. Luego tenemos casos especiales. Tenemos, por ejemplo, cuando una cita del mismo autor con diferente año. En ocasiones nos pasa y ocurre que estamos trabajando en nuestro artículo y pasa que, por ejemplo, Herrera hizo un artículo en 2020, hizo otro en 2021, 2023, y estos artículos llevan una secuencia lógica y entonces yo los estoy utilizando. Entonces, ¿qué hago? Si son citas del mismo autor pero con diferente año, se indica el apellido del autor y entre paréntesis los años correspondientes separados por punto y coma. ¿Qué significa? Que si es una cita narrativa, dentro de paréntesis los años, si es parentética, todo dentro de paréntesis. Y se va a separar por punto y coma lo que vendría siendo los años, si son diferentes. Los años de publicación se ubican del menos reciente al más reciente. Es decir, la que se hizo primero y la que se hizo después. También existen citas con diferentes autores que comparten el mismo apellido. Que en ocasiones tenemos, por ejemplo, Herrera, pero quizás uno es José Herrera y el otro es Carlos Herrera, que publicaron quizás en el mismo año o en diferente año, pero comparten el mismo apellido. Entonces, cuando en el texto se van a citar seguidos 2 o más autores que comparten el mismo apellido, se incluye la inicial del nombre. La inicial del nombre solo se va a incluir cuando son 2 autores diferentes que comparten el mismo apellido. En este caso se puede ver cómo uno utiliza la S y el otro utiliza la A. En el caso de la cita narrativa, solo dentro de paréntesis los años. En el caso de la cita parentética, todo dentro de paréntesis, separado por punto y coma. También tenemos las citas de fuente con distintas fechas por reedición o traducción, que es otra cosa que cuando estamos revisando libros, artículos y demás nos topamos con estas cosas, que en ocasiones más de una fecha en una misma fuente, principalmente en los libros que han pasado por procesos de reimpresión, reedición o traducción. En este caso las citas se incluyen las 2 fechas. Por decir así, estoy trabajando un libro de física universitaria y esa física universitaria fue en el año 2005,
pero su traducción fue en el 2007. Entonces yo tengo que tomar en cuenta esas dos fechas. Cuando es narrativa, dentro de paréntesis solo el año. Cuando es parentética, todo dentro de paréntesis. También tenemos citas de publicación sin autor. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ver qué pasa cuando no tenemos un autor. Vamos a borrar acá para que sigamos manchando. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Citas de publicación sin autor. En ocasiones hay artículos, hay algo, pero no encontramos el autor o la obra no posee autor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la fuente no tiene autor, se citan las primeras, hay que tener esto en cuenta, primeras palabras del título de la obra y el año de publicación. Si el texto es de un artículo, capítulo de libro, página web, se escriben las palabras del título entre comillas dobles. Utilizamos comillas dobles solamente cuando es un artículo, capítulo de libro o página web. Por ejemplo, se evidencia que ha aumentado la defensa de los niños. Informe anual 2013. Ah, pero ¿qué pasa si dentro de la misma obra dice autor anónimo? Entonces, tengo que dejar que es un autor anónimo y utilizar las reglas de citación correspondiente. Y también tengo la cita cuando no conozco la fecha, que es algo que nos topamos muy bien, principalmente en las páginas web. No tienen fecha, entonces ¿qué pasa? Si el material a citar no se indica el año o fecha de publicación, es necesario que se incluya C.F. es decir, sin fecha. Por ejemplo acá, Pulido, sin fecha, afirma tales y tales cosas. Entonces yo puedo hacer mi cita, pero debo de conocer por lo menos al autor. Y si no conozco la fecha, indico que es sin fecha. Luego tenemos una cita textual de material sin paginación. ¿Qué pasa cuando es un material sin paginación? El texto original no se encuentra el número de página. Se puede incluir en la cita textual con el número de párrafo. Esto es muy importante. En APA 6 nada más se podía incluir el número de páginas, pero en APA 7 ya puedo incluir el número de párrafo. Es decir, no tengo la numeración de una obra, pero estoy trabajando el párrafo 6, que es el que cité. Entonces yo indico que es el párrafo número 6 en vez de indicar un número de página, donde se encuentra el fragmento utilizado acompañado de la abreviatura par. Si no se puede identificar el párrafo, es decir, es un texto todo seguido, se pueden usar otras orientaciones con el número de encabezado o sección. Acá tenemos un ejemplo. Se sugiere un nuevo marco para considerar la naturaleza. Están los autores, está el año y como no conozco el número de páginas, colocamos el número de párrafo. También se puede dar en el caso de citaciones de obras audiovisuales, es decir, cuando estamos citando algo de YouTube o estamos citando algún video, se puede incluir la marca del tiempo, es decir, en el minuto 25:36 se expresa o se dice lo que se quiere citar o lo que se citó en el artículo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estén citando en lo que vendría siendo su artículo, tienen muchas opciones ahora. Se pueden buscar cosas de revistas, de libros, de periódicos y también la parte audiovisual, es decir, puedo ir a YouTube, ver un video o escuchar una conferencia completa y en esa conferencia un señor X habló y mencionó algo muy importante que puede sustentar mi informe o puede sustentar mi artículo y decido citarlo. Entonces yo incluyo esa grabación en qué número se dio, es decir, en qué minutos, segundos se dio. También tenemos la cita de una cita, que esto se hace cuando se utilizan trabajos ya realizados y se cita lo que ya se citó. Entonces se coloca el texto todo dentro de paréntesis, como se citó en tal persona, le plantea que las matemáticas funcionan de tal manera. Se recomienda hacer el menor uso posible de este tipo de citas. Se pueden acceder y citar el material original. Esto es muy importante. Las normas APA permiten que se haga la cita de una cita, pero no se recomienda. ¿Por qué? Porque debo de aprender a trabajar con el material original. Es decir, si yo estoy leyendo un artículo de hace 5 años y esta persona trabajó con un libro de educación,
un libro de matemática de octavo grado, se me ocurre, y yo puedo tener acceso a ese libro de octavo, se me hace mejor hacer la cita directa y no estar haciendo cita de una cita, es decir, conseguir el archivo o el documento original para poder hacer la cita. También están citas que no requieren referencias. Existen pocos casos en los que no se requiere que las fuentes citadas sean incluidas en referencia. Es decir, son casos muy especiales. Es más, casi no se trabajan. Cuando estamos trabajando en los artículos, tiene que ser todo referenciado. ¿Por qué? Porque es una evidencia de los trabajos que estoy leyendo, de los trabajos que estoy analizando, y es la forma que se le da el crédito a la persona de que está redactando. Entonces, ¿qué pasa cuando estoy trabajando en mi artículo científico, mi artículo de reflexión, mi artículo de revisión? Tengo que incluir toda la cita. También tenemos la cita textual del discurso de participantes de investigación. En cursos, a veces en las universidades se están dando ponencias y demás, en donde un investigador o un estudiante está exponiendo los resultados de su trabajo, y entonces yo puedo hacer esta cita, pero generalmente se mantiene un seudónimo o un mecanismo para no hacer alusión al participante. En este caso tenemos un ejemplo. Al respecto, Juan planteó que tal y tal cosa facilitaron tales y tales cosas en las comunidades. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo hacer la cita también. Esto me sirve para mi análisis de resultados. Por ejemplo, a veces están los grupos focales con los estudiantes. Yo quiero decir qué dijo Juan Pérez, pero no voy a poner Juan Pérez 2021, sino que hago al respecto, pongo su nombre, su primer nombre dentro de comillas, y digo lo que planteó, lo que dijo, la idea que tuvo. Esa idea va dentro de comillas. También están las citas de comunicación personal. En esta categoría se incluyen entrevistas personales, llamadas telefónicas, correos, seminarios que no se graban, discursos en vivo, cartas, o sea, documentos y demás. Por eso es que les digo yo que con APA 7 se tiene una amplia, o sea, yo puedo hasta citar una carta. En ocasiones hay personas que tienen un mayor conocimiento sobre un tema. Por ejemplo, si yo quiero trabajar una problemática en una escuela y no es mi escuela o no es mi modalidad y necesito información y yo decido llamar al maestro, y de esa llamada el maestro me da muchísimas ideas, me da información relevante, yo puedo citar lo que ese maestro me dijo a través de la llamada, puedo citar lo que me dijo ese maestro a través de una carta, o vi un discurso y me gustó y puedo, o sea, eso se llama comunicación personal, y la cita se hace de la siguiente manera. Se coloca, en este caso, en este único tipo de cita, se coloca primero la letra del nombre, punto, el primer apellido, dentro de paréntesis, comunicación personal. Y como es una comunicación personal, yo sé perfectamente el día, el mes y el año. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo yo. Entonces se indica, en este caso, 17 de mayo del 2020. Y muchas gracias por la atención prestada. Quizás esta conferencia no fue un poco amplia, o no profundizamos en tantas cosas más que tiene norma APA, como por ejemplo lo que es las tablas, lo que es las figuras y demás, por el mismo tiempo, y también porque nos estábamos centrando en lo que son las referencias y las citas. Quizás en otro encuentro o en otra conferencia podamos abordar aspectos y hacerlo un poco más práctico, y esto sería de mucha utilidad para todos en sus artículos científicos. Muchas gracias.